Mi papá anunció que mi hermano se mudaría a mi casa, hasta que mostré las cámaras. Nunca pensé que una cena familiar pudiera sentirse como una emboscada, pero esa noche lo fue. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, hablando de cosas triviales, cuando mi papá, Roberto, golpeó suavemente su copa con una cuchara. Ese gesto suyo siempre significaba que venía algo importante, o al menos algo que él ya había decidido por todos. Se levantó, sonrió como si estuviera haciendo un brindis y dijo, con una seguridad que me heló la espalda, que la familia de mi hermano Carlos se mudaría a mi casa. Así, sin rodeos. Comentó que yo tenía habitaciones extra y que ellos necesitaban ayuda, que los niños requerían espacio, que esto se resolvía como familia. Lo miré sin entender si estaba hablando en serio o si se trataba de una broma mal contada. No lo era. Carlos asentía con la cabeza, Janina ya estaba murmurando algo sobre qué cuarto sería para Mateo y cuál para Sofía, y mi mamá, Elena, sonreía como si aquello fuera una idea preciosa que llevaba meses esperando. Nadie me había preguntado nada. Compré esa casa hacía 2 años. 3 habitaciones, sótano terminado, patio cercado. Nada cayó del cielo. Ahorré durante 7 años, junté 62,000 de cuota inicial, firmé la hipoteca solo y me até a pagos mensuales que nadie más veía. Las habitaciones extra no estaban vacías por capricho. Una era mi oficina, donde trabajaba y guardaba mis cosas, y la otra era un cuarto de huéspedes que apenas se usaba. Durante meses, mi papá había estado insinuando que debería dejarlos mudarse solo un tiempo. Siempre el mismo discurso. Que el arriendo era caro, que el apartamento era pequeño, que los niños necesitaban un patio. Yo siempre decía que no. No por egoísmo, sino porque era mi casa, mi espacio, y no quería convivir con una familia entera. Eso nunca pareció importar. Esa noche, al escuchar el anuncio, dije lo único que se me ocurrió decir. Que nadie me había preguntado. Mi papá hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca, y respondió que no complicara las cosas. Que yo tenía 2 cuartos vacíos y que mi hermano tenía 2 hijos durmiendo en la misma habitación. Que era lo correcto. Cuando dije que era mi casa, me contestó que ellos eran mi familia. Y ahí fue cuando sentí algo distinto. No rabia. Algo más frío. Más claro. Respiré hondo y dije que tenía razón. Que sí, tenía habitaciones extra. Y también tenía cámaras de seguridad. La mesa quedó en silencio. Les dije que, antes de decidir quién se mudaba a dónde, todos deberían ver qué había estado haciendo Carlos en mi casa cuando creía que nadie lo estaba mirando. Saqué el celular y abrí la aplicación de las cámaras. Nadie habló. Nadie se rió. Nadie preguntó nada. Solo me miraban, sin saber que lo que estaba a punto de mostrar no era una exageración ni un berrinche, sino algo que llevaba meses acumulándose en silencio. Ahí empezó todo. Meses antes de esa cena, cuando viajé por trabajo, le di a Carlos una llave de repuesto. Nada raro. Le pedí que revisara la casa, recogiera el correo y regara las plantas. Confianza básica entre hermanos. Cuando volví, la llave estaba en el mostrador, justo donde debía estar, y no le di más vueltas al asunto. Lo que sí hice fue revisar las cámaras. Las tenía desde que compré la casa, dentro y fuera. Al principio solo por seguridad. Fue ahí cuando empecé a notar cosas que no cuadraban. Carlos no había ido una sola vez. Ni 2. Había entradas repetidas, siempre en horario laboral, siempre cuando yo no estaba. Conté 23 veces en 6 meses. Entraba como si fuera su casa. Sin apuro. Sin cuidado. La primera grabación que puse esa noche en la mesa fue de un martes por la tarde. Carlos aparecía cargando una canasta de ropa sucia y se iba directo a la lavandería. Usó mis lavadoras como si fueran propias, semana tras semana. Luego mostré otro clip. Mis sobrinos, Mateo y Sofía, saltando sobre la cama del cuarto de huéspedes. Riendo. Gritando. Hasta que el marco de la cama cedió. Carlos miró, no dijo nada, y los dejó seguir. El siguiente video era él usando la parrilla del patio. Carne, bebidas, risas. Al final, cerró todo y dejó la parrilla sucia, sin limpiarla siquiera. Después vino el clip del gabinete de licores. Abrió la puerta, tomó 2 botellas de whisky caro y, días más tarde, otro video lo mostraba dejándolas de vuelta, reemplazadas por unas más baratas. Pensó que no lo notaría. En la mesa, nadie respiraba. Yo seguía pasando videos. Carlos revisando mi refrigerador, llevándose comida. Entrando a mi oficina. Abriendo cajones. Ahí fue cuando sentí ese escalofrío que no se va fácil. Puse el último clip.
Carlos estaba de pie frente a mi archivador. Lo abrió con calma, sacó carpetas y empezó a fotografiar documentos. Mis estados de cuenta bancarios. Mis declaraciones de impuestos. Página por página. Sin prisa. Sin nervios. Como si tuviera todo el derecho del mundo. Cuando el video terminó, el silencio era pesado. Carlos estaba pálido. Janina lo miró como si no lo reconociera. Me dijiste que solo había sido una vez, le dijo. Carlos tartamudeó. Dijo que sí, que solo una vez. Yo intervine y le aclaré, con la voz firme, que había 23 entradas registradas por las cámaras. Que podía mostrar cada una si hacía falta. Mi papá volvió a sentarse despacio. Ya no tenía ese aire seguro de antes. Yo aproveché y dije lo que llevaba guardado. Que nadie sabía nada de esto porque nadie me preguntó. Que planeaban mudarlos a mi casa sin consultarme, mientras Carlos llevaba 6 meses usando mi casa, husmeando mis cosas y fotografiando mi información financiera sin que yo lo supiera. Mi mamá dijo que tenía que haber una explicación. Carlos dijo que solo tenía curiosidad. Le respondí que la curiosidad no incluye estados de cuenta ni declaraciones de impuestos. Que eso no era curiosidad, era investigar. Y que todo esto estaba pasando mientras mi papá planeaba mudarlo a mi casa como si ya fuera suya. Janina se levantó sin decir una palabra, tomó a los niños y se fue directo al auto. Ni siquiera se despidió. Carlos intentó hablar. Dijo que no estaba intentando robar nada. Lo interrumpí. Le recordé que había fotografiado mis documentos, que había cambiado el whisky, que había dejado que sus hijos dañaran el cuarto de huéspedes, y que todo eso lo hizo con una llave que yo le di porque confiaba en él. Ahí, por primera vez en la noche, mi papá dijo que quizás sería mejor posponer la conversación sobre la mudanza. Le respondí que no había nada que posponer. Que nunca hubo una conversación. Que él lo anunció sin preguntarme, mientras su hijo llevaba meses cruzando límites dentro de mi casa. Después de eso, nadie sabía qué decir. Mi papá se quedó mirando la mesa, como si de pronto hubiera entendido que el problema no era la falta de espacio, sino algo que se había roto desde hacía tiempo. Yo seguí hablando, no para atacar, sino porque ya no tenía sentido callarme. Les dije que esa noche no solo se trataba de una mudanza que nunca acepté, sino de límites que habían sido cruzados una y otra vez. Que Carlos no entró una vez por necesidad, sino 23 veces por costumbre. Que no fue un descuido, fue una rutina. Y que revisar mis documentos financieros no tenía ninguna explicación inocente. Mi mamá insistió en que éramos familia, que los errores se podían arreglar hablando. No le respondí de inmediato. Miré a Carlos y le pregunté por qué había sentido la necesidad de fotografiar mis estados de cuenta. No supo qué decir. Bajó la mirada y repitió que no pensaba hacer nada con eso. Le dije que el problema no era lo que pensaba hacer, sino lo que ya había hecho. Que la confianza no se rompe de golpe, se desgasta. Y que él la había ido desgastando entrada tras entrada, video tras video. Mi papá intentó retomar el control de la situación. Dijo que quizás no sabía todo lo que estaba pasando, que nadie le había contado nada. Le respondí que no sabía porque nunca preguntó. Porque decidió que yo debía ayudar sin preguntarse si había razones para que dijera que no. Porque asumió que yo estaba siendo egoísta, cuando en realidad estaba protegiendo algo que me costó años construir. Esa fue la primera vez que no tuvo respuesta. La cena se terminó sin un cierre claro. Carlos se fue poco después, cabizbajo, sin decirme nada. Mis papás se quedaron un rato más, incómodos, como si esperaran que yo diera marcha atrás. No lo hice. Esa misma noche le pedí a Carlos la llave de repuesto. No discutió. Me la entregó sin mirarme a los ojos. A la mañana siguiente cambié todas las cerraduras de la casa. Moví mis documentos financieros a una caja de seguridad en el banco y añadí una cerradura extra a la puerta de mi oficina. No por venganza, sino porque entendí que la prevención no es desconfianza, es aprendizaje. Desde esa cena, Carlos no me ha vuelto a hablar. Mi papá llamó una vez. Dijo que no sabía que Carlos estaba haciendo todo eso. Le respondí que lo entendía, pero que el problema era precisamente ese. Que nunca se detuvo a pensar que tal vez yo tenía motivos para decir que no. Que solo asumió que estaba siendo injusto con la familia. Mi mamá manda mensajes cada pocos días preguntando cuándo volverán las cosas a la normalidad. No le respondo. No porque quiera castigar a nadie, sino porque no sé qué significa normal para una familia que planeó mudar a alguien a mi casa sin preguntarme, mientras esa misma persona ya estaba abusando de mi confianza. Desde aquella cena, la casa volvió a quedarse en silencio. No el silencio incómodo de antes, sino uno distinto, más consciente. Las cámaras siguen encendidas.
Las cerraduras son nuevas. La llave de repuesto dejó de existir. No fue una decisión impulsiva, fue una conclusión. Mi papá no volvió a insistir con el tema de la mudanza. Ya no había forma de hacerlo sin enfrentar todo lo que salió a la luz esa noche. Mi mamá siguió enviando mensajes, cada tanto, preguntando cuándo íbamos a sentarnos a arreglar las cosas. Nunca supe cómo responderle. ¿Arreglar qué, exactamente? Nadie me pidió perdón. Nadie asumió del todo lo que pasó. Solo querían que el conflicto desapareciera, no que se resolviera. Carlos se convirtió en un extraño. No hubo disculpas, ni explicaciones reales, ni intentos sinceros de recomponer nada. Tal vez para él fue más fácil desaparecer que aceptar que cruzó límites que no se cruzan, ni siquiera entre hermanos. Las habitaciones extras siguen vacías. Mi oficina volvió a ser solo mía. El cuarto de huéspedes sigue cerrado, con la cama rota ya reemplazada, pero sin visitas. El patio está limpio, la parrilla también. Todo está en orden, pero ya no de la misma manera. A veces me preguntan si me arrepiento de haber mostrado esos videos. Si no hubiera sido mejor hablarlo en privado. Siempre pienso lo mismo. Lo privado fue respetado durante meses, por mí. Mientras tanto, alguien más entraba, usaba, tomaba y revisaba mi vida sin permiso. El problema no fue mostrarlo. El problema fue que pasó. No sé si algún día las cosas volverán a ser como antes. Tal vez no deberían. Porque lo que había antes se sostenía sobre silencios, suposiciones y decisiones tomadas sin mí. Ahora, al menos, todo está claro. Mi casa sigue siendo mi casa. Las cámaras siguen grabando. Y las habitaciones extras seguirán vacías el tiempo que sea necesario. No por rencor, sino porque aprendí que poner límites no rompe a la familia. Lo que la rompe es ignorarlos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.